Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Muy buenas noches, nos encontramos hoy con Juan Calderón Matador y vamos a hablar de su obra, su poesía Paisajes Interiores. En primer lugar, Juan Calderón, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a darle las gracias a los que nos están viendo en este instante y sobre todo a los que nos verán luego en el futuro, que suelen ser bastante más de los que se presentan aquí ahora mismo, ¿no? Decir que Paisajes Interiores es mucho más que una recopilación de poemas. Es un viaje introspectivo y profundamente humano a través de las distintas etapas de la vida, desde las raíces más íntimas de la infancia hasta la madurez serena de quien ha transitado por el dolor, el amor, la culpa y la reconciliación. Juan Calderón Matador construye un mapa emocional que convierte la experiencia individual en un espejo colectivo. La obra se articula en 10 sesiones o paisajes, que funcionan como estaciones de un recorrido vital, cada una con su tono, su herida y su esperanza. La voz poética se presenta desnuda, sin artificios, y dialoga constantemente con su pasado. La figura materna, la soledad, la identidad sexual y la memoria ocupan un lugar central en un universo lírico marcado por la honestidad. En muchos poemas, el dolor se transforma en palabra sanadora y la confesión personal se eleva a reflexión universal. El autor utiliza un lenguaje claro, cercano y simbólico, donde el agua, el silencio o el cuerpo son imágenes que vertebran un discurso coherente y profundo. Destaca especialmente la evolución del yo poético, que pasa del trauma a la aceptación, del aislamiento al encuentro del yo, al nosotros. Ese tránsito convierte a Paisajes Interiores en una obra de madurez y de compromiso, tanto ético como estético. La poesía de Calderón no rehúye temas difíciles como la depresión, la traición o la guerra, sino que afronta con lucidez y sensibilidad. En definitiva, el libro es un testimonio poético de resistencia y transformación, una cartografía del alma que invita al lector a reconocerse en sus propios paisajes interiores. Al cerrar el libro, lo que queda no es la tristeza de lo vivido, sino la certeza de que la palabra puede redimir y que en todo paisaje herido late siempre la posibilidad de un horizonte nuevo. Pues muy buenas noches. Y la primera pregunta es, el título Paisajes Interiores en sí mismo es un oxímoron. ¿Por qué? Porque paisajes es algo que está fuera, que vemos con los ojos hacia afuera, pero en cambio interior es lo que se mira hacia adentro. Entonces hay como una contradicción, un oxímoron. ¿Qué significado profundo tiene para ti esta expresión y cómo resume la esencia de tu obra? Bueno, Nicolás, lo primero, darte las gracias por esa lectura tan profunda que has hecho del libro y por esa exposición que también has hecho de él, absolutamente acertada desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, efectivamente es un oxímoron el título, pero consciente de ello. En poesía yo creo que no se utiliza el lenguaje de la calle,
se utiliza otro lenguaje y, por supuesto, en ese título está ese lenguaje poético. No hay paisajes dentro de la persona, pero dentro de la persona hay tantos mundos, hay un mundo tan amplio, hay tantas maneras de ver el horizonte, de ver el cielo, de ver el suelo, que me pareció que era un acierto buscar dentro de mí esos paisajes. Y, por supuesto, cada uno de los capítulos del libro, con su propio título, ya nos da una pauta de por dónde nos vamos a mover a través de estas páginas. Hay algo importante que me gustaría recalcar, porque es algo justo que yo también pienso. Tú has dicho que el lenguaje de la poesía no es el lenguaje común. Y yo siempre digo que una novela se construye a través de un protagonista, de un narrador, de unos personajes, y todos ellos te van explicando lo que pasa y lo que ocurre. Pero en la poesía no posees nada de esto. Entonces, la poesía, ¿dónde reside el punto central? Exactamente en el lenguaje, en la forma en cómo se utiliza y cómo se conjuga el lenguaje, ¿no? Al menos eso pienso, no sé si también es tu idea. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, la poesía tiene que tener determinados elementos, tiene que tener metáforas, tiene que tener imágenes, tiene que tener, no es el lenguaje de la calle, aunque en algunos casos el lenguaje de la calle también tiene cabida dentro de la poesía, pero ya es otro tipo de poesía, a lo mejor más de tipo social. Aunque a mí personalmente, que escribo bastante poesía social, también me gusta escribirla desde un punto de vista poético, porque tú puedes decir lo mismo que dirías charlando con los amigos en la barra de un bar, lo puedes decir de otra manera, y ahí reside el lenguaje poético. Y fíjate que has dicho algo bastante importante, porque tú has dicho se necesita un lenguaje poético, se necesita una forma de escribir diferente, se necesita un ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pregunta que yo me hago y que desde hace tiempo creo que no es bueno llamarla así, es decir, ¿cómo podemos hablar de verso libre? Si el verso libre tiene que tener un ritmo, tiene que tener un lenguaje, es decir, está completamente lleno de barreras. Entonces, libre, ¿qué quiere decir aquí libre? Que libre no solo hasta cierto punto puede ser libre, porque si no reúne esto que tú has mencionado del ritmo, de una serie de pequeñas normas internas, entonces se convierte en una prosa. Y a veces yo me encuentro, sobre todo en la poesía de gente muy joven, me encuentro con ese tipo de poesía que ellos, a mi modesto entender, lo único que han hecho es expandirla. Es un texto narrativo que lo han puesto en pequeños renglones. Claro. Pero el que sea una sucesión de pequeños renglones no quiere decir que sea poesía. Ya, claro, tampoco las líneas cortadas por principio son poesía. Claro, por supuesto. Bueno, volviendo al libro, el libro se divide en 10 paisajes que parecen seguir una evolución vital. ¿Qué criterios has usado para estructurar esta secuencia y cómo dialogan estos paisajes entre sí? A ver, el resultado de unos paisajes son las vivencias de otros anteriores. Para llegar a un punto en la vida hay que transitar diferentes caminos que son obligatorios. A lo mejor esos caminos
se pueden enfocar en una dirección o en otra, pero al final te van a llevar a tu forma vital, ¿no? Y van, todos tienen influencia uno de los anteriores. El orden, pues he tratado de buscar un orden lógico, ¿no? Partiendo de la infancia, porque yo creo que en la infancia están las claves de muchas de las cosas que luego van a ocurrir en tu vida, de muchos. Pero aquí yo creo que hay más, o sea, yo pienso que no hay un orden cronológico, pero sí hay un orden temático. Sí, sí, claro, a ver, en cada paisaje he agrupado todo lo que tiene que ver con unas determinadas vivencias. O sea que sí, están agrupados por temática, claro. Sí, pero dentro de ese paisaje, ¿no? Si la vivencia, por ejemplo, es la soledad, está tanto la soledad del niño como la soledad del joven, como la soledad de la persona ya adulta. Quiero decir, no hay, en ese sentido hablo de que el orden es temático y no cronológico, a pesar de que estén todas las edades prácticamente en todos los paisajes, ¿no? Sí. A ver, la soledad, si la entendemos como una enfermedad, que no lo es un estado de ánimo, pero si la comparamos con una enfermedad, las enfermedades se van fraguando dentro del cuerpo y dan la cara en un momento determinado. De ahí que yo a lo mejor hable de soledad, no al principio, sino a lo mejor en uno de los paisajes del final. Y luego Es la manifestación. Hay una cosa que me llama la atención, no sé si es verdad, pero me parece que en el prólogo se menciona la pirámide de Maslow como guía implícita. ¿Fue una referencia consciente o fue una creación tras una lectura posterior que encaja con el proceso? No, yo no me planteé nunca esta pirámide. Es algo que ha visto Javier Díaz Gil, que es el prologuista, y que, bueno, pues yo cuando me envió el prólogo dije, pues mira qué ojo clínico ha tenido, ¿no? Pero yo no me lo había planteado, ¿no? Yo no sé si sabes que Javier Díaz Gil viene a final de mes también aquí. Lo he visto anunciado, sí. Y me alegro mucho porque Javier es el director de la tertulia a la que yo acudo en Madrid, que se llama Rascamán, y es un hombre al que le tenemos muchísimo cariño, es un tipo increíble, de buena persona, de buen poeta y de todo. Y bueno, pues parece que vamos cogiendo caminos paralelos, porque el año pasado a él le concedió la UNED, o sea, la Unión Nacional de Escritores de España, le concedió la medalla de San Isidoro de Sevilla, y este año me la han concedido a mí, o sea que parece que vamos uno detrás del otro. Sí, sí. Dices en uno de tus poemas: la casa quedó atrás y fuimos dos huidos, un hijo y una madre, con la voz carcomida de silencio, con la desolación, levantando su nido en nuestros ojos, dos poveteros que ya nadie incendia. ¿Cómo definirías el hilo conductor que une todos estos paisajes en tu único relato vital? Bueno, a ver, el hilo conductor es mi propia vivencia, mis carencias desde niño, con la desaparición de mi padre porque nos abandonó,
y luego esas carencias se han ido encadenando con otras carencias a lo largo de mi vida. Pero tampoco puedo decir que haya sido ese el hilo conductor, porque al mismo tiempo que había carencias por un lado, había abundancias por otro, que también se han ido repitiendo a lo largo de mi vida. Cuando se lee mi poesía, a lo mejor se puede tener la sensación de que he tenido una vida muy atormentada, con mucho drama, y realmente no es así. Yo creo que he sido un hombre muy afortunado. Desde niño he estado rodeado de cariño, de amor, y a lo largo de toda mi vida yo me he sentido muy querido y muy arropado. No he tenido prácticamente carencias. Algunas veces hasta nos quejamos sin motivación. El poema que yo he leído antes era justo para esta pregunta que voy a hacer ahora. La figura materna es central y ocupa gran parte del libro. ¿Qué representa tu madre en la identidad poética y humana? A ver, mi madre fue la conductora de mis primeros años, y sentir su dolor hacía que yo sintiese su dolor también, a lo mejor más que el mío. Ella ha sido el motor de muchos años de mi vida, y prácticamente ha vivido conmigo siempre. Yo me marché del pueblo cuando terminé el servicio militar, a los 21 años, vine a vivir a Madrid, y al muy poquito tiempo ella también vino a vivir a Madrid, a vivir conmigo, porque su labor como telefonista quedó interrumpida porque hicieron la Telefónica, que era donde ella trabajaba, era telefonista, se automatizó todo y ya no necesitaron ese personal. Entonces las prejubilaron con mucha antelación, en una época en que todavía lo de las prejubilaciones no estaba tan al cabo de la calle como ahora. Y ella vino conmigo. Entonces ha sido mi referente femenino durante toda la vida. Pero no solo ella, porque cuando según ese poema que tú has leído, tuvimos que huir de alguna manera, fuimos a vivir con mi abuela. Y mi abuela era la encargada del centro telefónico de mi pueblo, de Alburquerque. Y con ella trabajaban también mis primas, también mi tía, y todas formaron ese universo femenino que ha sido mi verdadero referente durante toda la vida. He tenido mucho más. Sí, te quería decir que he tenido. Eso es lo que te iba a decir, que en la obra de la obra se desprende que hay un universo de mujeres en torno a ti, tías, abuelas, personas, mujeres, familiares que están constantemente alrededor tuyo y de las que tú, bueno, lo que yo puedo entender, te sientes realmente querido, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. A mí me han querido de niño en casa con pasión. Y bueno, hasta me han mimado, porque claro, 5 mujeres todas para mí, pues me han mimado de una manera especial. Lo que no he tenido tan directamente es el referente masculino. Al no haber ningún hombre en casa, yo no he tenido ese referente masculino. De ahí que yo me mueva mucho más a gusto entre mujeres que a lo mejor entre hombres. Las entiendo muy bien, conozco muy bien su universo y me han inspirado cantidad de poemas. Bueno, hemos hablado de que el libro está conformado por estos paisajes, pero no hemos dicho que estos poemas están seleccionados
de otros libros anteriores y bueno, y de algunos poemas inéditos. Hay un libro que está absolutamente dedicado a las mujeres de mi casa y hay una pequeña referencia también a mi padre que se titula Eco de niño para voz de hombre y yo creo que es del libro que más poemas hemos seleccionado para esta antología, que Paisajes Interiores es una antología, digamos que de mi poesía más íntima. Porque yo tengo muchas ramas de la poesía, pero aquí solamente hemos recogido la poesía íntima. En los poemas Niño Talado y Dedos Acusadores se percibe el peso del estigma social. ¿Qué papel juega la memoria de la infancia en tu poesía? Absolutamente. Todo lo que fluye de mi obra a lo largo de toda mi vida tiene muchísimo que ver con esas primeras vivencias, con las carencias, con las abundancias y en ese pozo es donde yo he bebido casi todo lo que surge en mi obra. Y luego el poema Destino, el seminario, aborda una traición temprana. ¿Cómo influyó esa experiencia en tu relación con la fe, la autoridad y el lenguaje? Pues mira, con la fe prácticamente me la quitó. Yo tengo un tira y afloja con la fe continuo, porque hay momentos de mi vida en las que prácticamente no creo. Hay otros momentos en los que parece que la figura de Dios vuelve a mí. Eso está muy reflejado en uno de mis poemarios que se titula La voz de Dios entre el romero. Y es ese ir y venir de mi fe. Porque yo estoy educado en esa creencia en Dios. En mi casa, todas estas mujeres han sido muy creyentes y siguen siéndolo. Y a mí eso me ha influenciado a lo largo de toda mi vida. Sin embargo, pues por determinadas vivencias, una de ellas, esa mala vivencia en el seminario, pues no siempre Dios está presente. En uno de tus poemas dices, así vive guardada en mi memoria, arrastrando una edad que aún no era suya y repartiendo siempre generosa una hogaza amasada de bondad y el mosto de la entrega a los que Dios nos puso en su destino. El poema Padre plantea un intento de reconciliación tardía. ¿Cómo ha evolucionado tu visión de perdón a lo largo del tiempo? Bueno, los primeros versos que has leído me pertenecen a un poema dedicado a mi abuela Antonia, que fue la persona que nos acogió en su casa y que para mí es una figura fundamental. Y yo digo esto de que la veía como un cristal que se podía quebrar sin que fuera así realmente, porque fue una mujer que sin tener apenas estudio se abrió paso en la vida porque se quedó viuda muy joven con unos hijos de cristal, como yo digo en el poema, porque eran frágiles, eran muy pequeños y ella supo sacarlos adelante. ¿Sabes qué ha pasado? Es que yo tengo muchas preguntas y voy recortando en la medida en que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta de ese poema era, la abuela Antonia y Guadalupe emerge, la abuela Antonia y Guadalupe emerge el refugio femenino.
¿Es la claro. familia en su obra un espacio sanador frente a las heridas de la infancia? Claro, me salté la pregunta, leí el poema y entonces ya no coincide con lo de padre. Claro, es que se juntaron ahí y no sabía si es que habías mezclado los dos poemas o qué pasaba. No, no, Bueno, no, no. la pregunta sobre lo del padre, perdóname, ¿me la puedes repetir? Como Sí, me he bueno, ido por el otro. leo donde dice, hace noche y enero, y es el momento justo para querernos y olvidar. El poema Padre plantea un intento de reconciliación tardía, cómo ha evolucionado la visión del perdón a lo largo del tiempo. Bueno, pues efectivamente yo durante muchos años no podía perdonar a mi padre y no quería además saber nada de él. Al fin y al cabo nos había abandonado, había llevado una mala vida que de alguna manera nos había salpicado a todos. Eh, pero ya muy adulto y cuando escribí ese poemario que es Eco de niño para voz de hombre, yo pensé que no se podía vivir con rencor. Él ya había muerto hacía muchos años, eh, pero pensé que de alguna manera yo tenía que dar marcha atrás y tenía que intentar comprender por qué le pasaron determinadas cosas y de alguna manera me hizo ser más benévolo el ver que yo había cometido también algunos errores en mi vida que quizás pues alguien no me los perdonaría. Y ahí con ese poema surgió el perdón. En 19 de marzo, el poema 19 de marzo habla del deseo no cumplido de la paternidad. ¿Qué lugar ocupa esa ausencia en tu biografía emocional y literaria? Bueno, ya no ocupa ningún lugar. Tengo 73 años y ya casi sería bisabuelo más que padre. Hubo un momento cuando era más joven que sí deseé ser padre, pero por condicionantes de mi vida, pues no iba a serlo. Ahora hay mucha más facilidad para todo eso, pero en aquel momento no, y fue una pequeña frustración que, bueno, con el tiempo se fue curando y ahora casi me alegro, fíjate. Fíjate que Sí, no, te quería fíjate, decir sí, habla. sí, no, que te quería decir que ahora casi me alegro porque a veces veo comportamiento de hijos o de nietos con respecto a personas de mi edad que conozco, a las que quiero, y que no se portan con ellos como deberían portarse, y entonces digo, pues no sé, igual me he librado de algo. Bueno, en Eco de niño para voz de hombre, ya hablaste un poco antes, estableces un diálogo entre el yo adulto y el niño que fue. ¿Qué quiso sanar o reconciliar con ese encuentro poético? ¿Qué quisiste? Bueno, el poema principal del libro es el que lleva ese mismo título. Es un poema larguísimo, creo que son como 4 o 5 páginas. Y yo quise dialogar con una fotografía de mi infancia. Entonces quise darle vida al niño que fui, al que conocía muy bien, al que le podía hacer preguntas porque sabía que las iba a contestar y que iba a poderlas reflejar en el poema. Y ahí se estableció una intimidad entre ese niño que estaba en la fotografía, que la fotografía tomaba vida, y el hombre adulto que ya había tenido una serie de vivencias y que le podía anticipar a ese niño por qué caminos no debería ir y por qué caminos sí debería ir, aunque eso fuera imposible, es una utopía, pero era una manera de yo querer
darle ese consejo al niño que fui, ya que tenía las claves que la vida me había ido enseñando. En uno de tus poemas dices, ¿y el grito para qué? Si sabes que estás solo. ¿Y para qué gritar? Se titula el poema, pero ese poema plantea un profundo sentimiento de impotencia. ¿Crees que el silencio puede ser también una forma de resistencia? A ver, eso no sabría muy bien cómo contestarte, porque el silencio no es lo mejor. Yo creo que es mejor hablar, pero cuando puedes hablar, porque no siempre te dejan hablar, no siempre puedes expresarte con libertad sobre problemática interior que tienes. Y el final del poema es ese, es decir, si no me va a escuchar nadie, ¿para qué me voy a rozar la garganta con un grito tan desgarrado? Pues me voy a quedar callado y a lo mejor en otro momento puedo hacer ese grito. En el poemario hay un elemento recurrente que es el agua, ¿no? Y aparece como un símbolo precisamente recurrente. ¿Qué representa para ti ese elemento en el universo de tus paisajes interiores? Bueno, hay un poema que se titula Ramillete Amarillo, creo recordar que se titula, en el que hablo de una vivencia de la niñez en la que un niño es feliz llevando un ramo de flores y le gusta tanto que se mira en el agua para deleitarse con su propia imagen con las flores en la mano. Si ves la fotografía de la contraportada, es un hombre con flores en la mano, porque en esa vivencia infantil el niño de pronto se da cuenta de que no pueden consentir que nadie vea esa imagen que podría considerarse afeminada de llevar un niño un ramo de flores y contemplarse en el agua, y entonces las tira al agua y las flores se van con la corriente. Entonces, para mí, el agua es la libertad. Es ese no detenerte si no quieres. El poder seguir tu andadura, el poder hacer tu vida sin necesidad de estar pendiente de que haya obstáculos en las orillas. En La madeja del sueño reflexionas sobre la ilusión y el autoengaño. ¿Qué papel juegan los sueños en la construcción de tu yo poético? Pues yo creo que un papel importante, porque yo siempre he sido muy soñador. Tengo un carácter extrovertido que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo, pero también he tenido periodos de largos silencios en los que me he recreado en soñar. Y en ese poema del que me hablas, a lo largo de todo el poemario, yo hablo de un posible amor con una mujer. Y entonces el último poema es el sueño el que me está hablando y me está diciendo, no te engañes porque el sueño es mentiroso. O sea, no te creas todo lo que yo te he contado porque se va a quedar en la nebulosa de la noche. Otro de los elementos que hay es deseo y frustración, ¿no? Sobre todo en esa sección marcada de no fue o no pudo ser. ¿Cómo dialogan todo esto, estos deseos, frustración y deseo? ¿Cómo se dialoga en la poesía con ello? Pues simplemente reflejando
reflejando esas frustraciones y esas consecuciones, porque no todo es frustración. A veces lo que crees que es frustración no es más que un espejo que se ha quedado empañado, pero que si lo limpias con un suave paño, ahí está, otra vez reflejando. Y fíjate que en Contraluz, y 3 años después, hay un elemento que es la traición amorosa y que adquiere un tono muy íntimo. ¿Qué has aprendido del desamor y cómo modela tu poesía o tu voz poética? Bueno, pues el desamor, a ver, te enseña mucho, sobre todo cuando tú has sido limpio, limpio de corazón, limpio de sentimiento, limpio de palabras, y de pronto te encuentras con una traición inesperada, pues es como una masterclass de lo que son los sentimientos. Y, y es una manera también de, de tratar de entender a la otra persona, porque a lo mejor tú también has podido estar equivocado, a lo mejor esa frustración ha sido culpa tuya. Entonces, yo soy muy receptivo a las masterclass y procuro sacar enseñanza de ellas. Hay en el poema Soledad Fiel, la soledad deja de ser una enemiga para convertirse en una compañera, ¿no? En una compañía. ¿Es un buen elemento la soledad para la creación poética o la creación literaria? Sí, absolutamente. Yo escribo mucho mejor cuando estoy triste, cuando estoy en soledad, que cuando tengo una vida muy plena y me estoy divirtiendo y no me falta de nada. Entonces, o escribo pues poesía jocosa, que también lo hago, eh, o simplemente me recreo en darle volumen de forma poética a eso que estoy viviendo. Pero evidentemente, cuando estás solo, yo por lo menos estoy mucho más creativo. Otra de las cosas que me llamó la atención también es que en Amistad y Distancia, dos poemas, el amor se funde con la amistad. ¿Trazas alguna frontera entre ambos conceptos en tu vida y en tu obra, entre el amor y la amistad? ¿Crees que hay algún tipo de frontera? A ver, hay que separar las dos cosas cuando no van unidas. Se pueden tener grandes amigos sin que tenga que ver nada con lo sentimental y se puede tener amor, pero ahí ya no estoy yo tan de acuerdo de que no tenga que haber amistad. En el amor tiene que conjugarse todo. El amor, la amistad, la admiración, la compenetración, ese estar cuando se necesita, pero no es imprescindible. A veces también el amor es pasional, simplemente, y no eres amigo, pero tienes otros recursos amatorios que también te pueden hacer muy feliz. ¿Tienes a mano algún poema que nos puedas leer? Sí, de alguna de las partes concretas. Libremente, lo que tú quieras. ¿Eh? Libremente, lo que desees. Lo que te Bueno, guste pues o... mira, en la última, se ha abierto solo el libro por aquí. Pertenece al último paisaje, al 10º, que es La culpa. Entonces ahí he agrupado poemas sociales que son muy de mi interés y voy a leerte uno titulado El pan amenazado.
Ni siquiera las aves han querido posarse en tu desgracia, en tu cuna de papeles heridos, esa isla azotada por un mar de desechos que nunca conoció la luz ni los colores. Hay cartón en tus puntos cardinales, niño sin flores en los ojos, canción sin melodía, verso sajado por la piedra del frío. Dicen que en tu interior habita una bestia con hambre, que nuestro pan está en peligro. Dicen que debes desandar tus pasos y regresar al pozo para que te devore la negrura. Dicen que el mundo se quedó pequeño y que no hay pienso suficiente para tanto ganado. Y yo sigo leyendo las interrogaciones de tus ojos, sin poder responderte, sin poder comprender por qué nos empeñamos en sembrarle dolor a nuestra tierra, en lugar de esparcirle la semilla del trigo entre los surcos. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué papel cumple el erotismo en tu poesía y cómo dialoga con la ternura? A ver, el erotismo, cuando amas, está presente. Tiene que estarlo, porque si no hay erotismo, si no hay sexo, por decirlo de alguna manera, está incompleto el amor. Yo soy bastante partidario del erotismo. Me parece un capítulo importante y casi imprescindible. Mira, Anani Domínguez, refiriéndose al poema anterior, dice hermoso poema, ¿no? Gracias. La pena es que para conseguir belleza haya que tener esas vivencias. La belleza debería surgir por reacción espontánea, como las rosas. Ya, claro. En Hambre de Jíbaro y Depresión habla sin filtros de la enfermedad mental, ¿no? ¿Qué importancia crees que tiene el visibilizar estos temas desde la poesía? Pues pienso que es imprescindible. Fíjate, además, no me ha costado nada, sino todo lo contrario. A mí me ha ayudado muchísimo el poder vaciarme de ese mal momento en mi vida, que además llegó de la forma más inesperada, sin que hubiese un motivo grande real, simplemente fue una reacción de la mente. Duró 6 meses horribles, y igual que llegó, sin saber por qué, se fue. Nunca he podido entenderlo. Y yo creo que hablar con sinceridad de esto en algunos de mis poemas, aparte de haberme servido a mí como terapia, creo que también puede serle útil a personas que se vean envueltas en algo así y que no sepan cómo reaccionar. Porque en esta sucesión de poemas que hablo de eso, van a ver que luego se sale. O sea, no es algo de lo que no se pueda salir. Se sale. Y a veces sin saber cómo. Ahora un poco ya lanzados hacia el final, en los dos poemas, Comodidad del Equilibrio y En Ego, aparece un yo más reflexivo. ¿Cómo ha cambiado
tu mirada sobre ti mismo y sobre la poesía con los años? Pues ha cambiado radicalmente. A ver, cuando yo era joven, pues como todos, me gustaba destacar y me gustaba ser guapete y me gustaba no pasar desapercibido. Eso, por supuesto, tiene que ver con el ego. Pero con 73 años las cosas se ven de una forma radicalmente distinta. Entonces el ego ha dejado de tener importancia para mí desde hace mucho tiempo y creo que queda muy, muy, muy bien reflejado en ese poema que se titula así, con una simple palabra, ego. En uno de los poemas, os voy a leer uno de los poemas, un trozo de los poemas que dice: yo me acuso de ser otro culpable de la guerra, de escuchar el rugido de la bomba mientras me tomo un whisky y hacer indiferente el comentario, cuánta injusticia, y añadir, está la tele insoportable, y comerme después un fruto seco entre un muerto y 2 tiros, como quien viese una serie de acción, y comentar después las curvas de la protagonista o el gol del Real Madrid. Yo me acuso interpela directamente al lector. ¿Qué responsabilidad crees que tiene el poeta frente a la injusticia social? Yo creo que todas. Un poeta que no es sensible a lo que pasa a su alrededor, que no tiene un mínimo de corazón, de vergüenza ante ciertas situaciones que vivimos, pues es un poeta un poco vacío. Queda muy bonito lo de hablar del jardín cuajado de azucenas, pero si solo se queda en eso, no tiene sentido. Yo creo que el compromiso del poeta tiene muchísimo peso, muchísimo peso. Y a veces, hablando de nosotros, como pasa en este poema, yo lo que estoy haciendo es no solo mirándome yo en ese espejo, sino también dándole la vuelta para que el lector se vea. Y de alguna manera, si es posible, remover su interior, pues misión cumplida. Exactamente eso mismo haces en poemas como Miedo a la Z o Febrero 24, ¿no? Que conectan ambos con la actualidad política. ¿Cómo entiende el papel de la poesía frente a la guerra y el horror? Pues tiene que ser un vehículo de denuncia, una forma de exponer. A los poetas se nos escucha poco, las cosas como son. No tenemos una pantalla de televisión a nuestra disposición casi nunca, pero aún así, si el mensaje llega a una persona, a 2, a 3, si llega a 100, bendito sea Dios, a 100 personas que has llegado. Lo ideal sería llegar a muchas miles y poder removerle esa conciencia, o al menos contarles lo que está pasando, no ser un mero espectador pasivo. Explica, por favor, un poco qué tienes en la cabeza cuando dices miedo a la Z. A ver, la Z sabemos que es la letra que llevaban los vehículos de Rusia cuando han ocupado Ucrania y atacado. Entonces, lo que refleja ese miedo a la Z es el miedo a la guerra. El miedo a la guerra de los ucranianos, pero el miedo a la guerra
de cualquier guerra. Cualquier país que de pronto se ve bombardeado, que de pronto se ve ninguneado, que de pronto se ve masacrado, no tiene miedo. Entonces, si yo veo un tanque de Rusia por la Gran Vía de Madrid, me voy a echar a temblar. Claro. Porque ya sé lo que va a venir después. Y eso mismo está presente también en ese febrero 24, que es una fecha especial Era una fecha del especial comienzo porque, de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? claro, porque ese día, en teoría, se iban a reunir para hacer un plan de paz, pero no acudieron a la cita. Claro. La guerra se puso en pie. Uh-huh. Bueno, la verdad es que todo esto que hemos hablado yo creo que ya la puede dar a alguien que quiera leerte o al menos que vaya a ver la entrevista puede encontrar un poco qué es lo que se va a encontrar en el libro, pero también un poco qué es lo que se mueve y lo que se cuece por tu interior, que en el fondo es lo que da sustancia, equilibrio y profundidad a tus poemas, ¿no? Pero aparte de todo esto del escritor que escribe versos, también tenemos al hombre que escribe canciones. Bueno, no son incompatibles una cosa y la otra. No. Siempre me ha gustado. Desde muy jovencito empecé a hacer mis pinitos con las canciones. Al principio hacía letras ñoñas y muy tontas de te quiero, me quieres y esas cosas. Y con el tiempo he ido madurando y ahora hago letras con más sustancia, las cosas como son. Y para Y la bueno, he gente tenido... para la gente ya un poco más madura, recordar que algunas de tus canciones las cantó el grupo Parchís. No, el grupo Parchís no, Tres en Raya. Ah, Compuse un LP completo para el grupo Tres en Raya y perdón. luego yo mismo también grabé otro LP con mi compañera artística de entonces, Sagrario Sáez, con el nombre de Mario Ineta. Y has compuesto también música para algunos programas e incluso para algunos anuncios, ¿no? Cuñas publicitarias. Sí, hubo un tiempo en que tuve un programa para niños en Radio Intercontinental y en aquella época pues sí, hice alguna cuña publicitaria con músicas mías. Pero poca cosa, eso no me prodigué demasiado. Alguna cosita de vez en cuando, pero no mucho. Bueno, hombre, has tenido alguna canción que ha sido casi seleccionada para representar a España en el Festival de Eurovisión, de la OTI, perdón. Bueno, en los dos, sí. En el de la OTI presenté una canción que se titulaba No estáis solos y que estaba cantada por un chico que se llamaba Tony. Desgraciadamente ha fallecido ya, pero no nos seleccionaron, o sea, solamente se presentó al casting, digamos. Y luego en el 2010 presenté para Eurovisión Trístico de Amor y Soledad, con la que también fui candidato y que, bueno, pues tuve mis puntos y eso, aunque no quedé seleccionado, pero sí. Y tú mismo has cantado alguna, creo que yo he visto en YouTube canciones tuyas cantadas por ti mismo. Sí. Incluso hay algunos discos con el nombre de Juan Gavilán. Grabé un LP que se titulaba Pájaros de Cristal. Luego ya con mi nombre real grabé otro con canciones dedicadas a mi pueblo, Alburquerque. Se titulaba Canciones para Alburquerque.
y luego otro LP con las canciones de un musical que escribí, que no se ha estrenado, porque eso es muy difícil de conseguir, pero las canciones las recopilé en un LP que se tituló Barrio de Chueca. Un CD, ya esa época no era de los LP, era CD. Bueno, ahí hemos hecho cositas, sí. Bueno, pues no sé yo si has quedado contento con esta pequeña entrevista, si te has sentido a gusto, si estarías dispuesto en algún otro momento a volver. Desde aquí yo ya te invito, pero... Yo, por supuesto que sí. Creo que te has trabajado el libro mucho, has profundizado en él. No ha sido una entrevista banal, creo que ha estado llena de interés. No sé si mis respuestas han estado a esa altura o no, pero yo estoy muy contento de que me hayas hecho esta entrevista, de que hayas tenido la amabilidad de invitarme a través de nuestra amiga común, Susana. Y por supuesto que sí, voy cuando tú quieras otra vez, hacemos otra entrevista. Te llamaré, seguro, ¿no? Bueno, pues te agradecemos profundamente esa generosidad de compartir con nosotros no solo las páginas de paisajes interiores, sino también las emociones, vivencias, reflexiones que inspiran ese poemario y tu obra, ¿no? Tu obra, tan íntima como universal, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer en sus versos nuestras propias luces y sombras. Ha sido realmente un privilegio recorrer junto a él, al poema, este viaje poético, al poemario, este viaje poético por los territorios del amor, la memoria, el dolor, la identidad y la esperanza. Que estas palabras nacidas del alma y transformadas en poesía sigan abriendo caminos de diálogo, comprensión y humanidad. Gracias realmente y por esta conversación enriquecedora y por recordarnos a través de tu voz que cada paisaje interior merece ser habitado y compartido. Paisajes Interiores es un libro que respira memoria y desgarro, pero también ternura y luz. Cada poema es una grieta que se abre para mostrar la hondura del ser, una ventana hacia la fragilidad y la fuerza que conviven en el alma humana. La voz de Juan Calderón Matador es clara y dolida, pero al mismo tiempo cálida, con quien ha aprendido a nombrar sus heridas sin miedo a la verdad. Realmente, muchas gracias por este rato que ha sido realmente muy emocionante. Y bueno, a otras personas como Anami dice, muy interesante, felicidades al entrevistador y a los entrevistados, muy buenos mensajes. Y darle las gracias a los que nos han visto ahora y a los que nos verán más en el futuro, más adelante, porque esto luego, como ya sabes, lo pasaré a YouTube y ahí ya queda fijo, porque en Facebook, según voy añadiendo, va yendo para abajo y termina por no verse. De nuevo, darte las gracias y bueno, pues espero que te hayas sentido acogido y espero que haya sido una buena oportunidad para darle un poco de visibilidad a tu obra y sobre todo para disfrutar de la luz que tu obra misma produce a la hora de leerla, escucharla, a la hora de acercarse a tu mundo poético. Pues muchísimas gracias a ti, Nicolás. Oírte tanto en la entradilla que has hecho del programa como en este epílogo en el que has hablado también sobre paisajes interiores, me da la pauta para saber que eres un muy buen escritor. Soy un alevín. No te quites mérito que lo tienes. Y yo te lo digo, no siempre una entrevista está
tan minuciosamente preparadas como las has preparado tú y esas palabras tan bien encauzadas con las que has abierto y has despedido el programa. Muchísimas gracias por invitarme y ya te he dicho que estoy a tu disposición para cuando quieras que vuelva. Pues Y muchísimas gracias. por supuesto me gustaría también saludar y dar un abrazo a todos los espectadores que va a tener la entrevista y los que ya ha tenido a lo largo de este rato. Bien, pues muy buenas noches a todos y muchas gracias. Y en 2 semanas, las 2 próximas semanas no habrá entrevista porque yo voy a viajar, pero luego empezaremos de nuevo y seguiremos adelante con otros escritores. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.